conversar con una persona a la cual yo tengo mucho aprecio, mucho cariño. Se llama el señor Ricardo Pazmiño Alvear, una persona que tiene aproximadamente 93 años, una persona con mucha trayectoria dentro de la ciudad de Ambato. Es una persona un héroe anónimo, ¿no? Un ciudadano que ha contribuido para el desarrollo de la provincia. Ricardo, sea bienvenido, un gusto saludar con usted, un gusto tenerlo aquí. Gracias, doctor Jordán. Para mí un placer aceptar vuestra invitación para poder dialogar de los motivos, de las temáticas que usted lo desee. Ricardo, ¿cómo es este tema de ser hijo y hermano de 8 hermanos más? Una familia larga, ¿no?, para los tiempos actuales. Así es la verdad. Desde luego que se conoce que los padres de antes de este siglo eran muy querendones de tener hijos. Y de ahí que hemos sido una familia de los Pazmiño Alvear de 7 hermanos. Ya. Su origen es ribarreño. Mi origen es del norte, respetando el hogar de mis padres. Ellos también son norteños. Pupo, mi papá. Usted nace en el año 1931, el 30 de abril. Quiere decir que cuando usted tenía ya 9, 10 años, usted pasó la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló en los años 1939-1945. Cuéntenos, ¿qué experiencia tiene de aquello? De la Segunda Guerra Mundial. Sí. Correcto. En ese entonces yo ya vivía en Quito. ¿Ya? Y había los canillitas, vendedores del diario Últimas Noticias. Era un interés general comprar ese vespertino para poder informarse de lo que ha sucedido en 2 días antes. Porque ahora pues al momento se conoce hasta el bombardeo, se conoce exactamente todo. En ese tiempo teníamos que esperar las noticias del diario El Comercio, del diario El Día, Últimas Noticias. Ricardo, le hacía esta pregunta porque ahora nosotros estamos viviendo las puertas de una tercera guerra mundial con este tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Y entonces estamos viendo cómo se juega la guerra, ¿no? Y cómo la información llega tan rápido. ¿Qué diferencias usted nota entre la guerra de la Segunda Guerra Mundial y la guerra actual que se vive en Europa? Hay una diferencia abismal. En la Segunda Guerra Mundial la potencia era Alemania, Adolfo Hitler, Mussolini de Italia también, pero ellos querían esa expansión de su territorio, porque eran territorios de muy pocas hectáreas en cuanto a miles se refiere de territorio. Ahora no, ahora la diferencia es otra temática, en razón de que se conoce la riqueza de ese territorio de Ucrania. Está en primer lugar en todo y máximo en 7º lugar en el mundo de lo que produce, de lo que su suelo tiene internamente. Entonces Amigos, es impresionante, yo admiro en Ricardo esa capacidad. Pese a tener 93 años, está muy claro en sus ideas, muy fijo, Ricardo. Goza usted de una salud muy buena. Bueno, para terminar, la riqueza de Ucrania se conoce que no la tiene Rusia, porque Rusia, como usted conoce, es un territorio muy enorme, pero esa enormidad se va en Siberia, tierra de hielo, que casi no hay muchos pobladores o habitantes en el sector. En cambio, Ucrania está en un territorio también muy grande, pero tiene riqueza. Entonces aquí viene que quiere hacerse, por intermedio de las armas, dueño un poco de URSS. Antiguamente se le llamaba así, ahora es Rusia. Entonces, definitivamente la invasión de Rusia a Ucrania tiene fines económicos.
también expansionismo. Tiene territorios muy llanos, muy amplios y buenos para la agricultura, además de minerales también, ¿no, Ricardo? Bueno, en cuanto a minerales, tiene más Ucrania. Rusia, no. Lo que sí me llama la atención de Ucrania es que no hacen conocer el ingreso per cápita de su población. Porque en mi conocimiento, digo, si es tan rico, tan poderosamente, con su riqueza de enterradas, ¿por qué no la industrializan y llegan a vender para que pueda tener ese país un per cápita muy interesante? Ricardo, para poder avanzar un poquito y aprovechar su conocimiento, su experiencia, nosotros vivimos actualmente una época donde que la educación es muy blanda, ¿no? Ahora sabemos que a los profesores no se les puede, el profesor no puede decirle nada al alumno. El alumno, al contrario, es a veces un poco más diligente con el profesor. Pero usted viene de una época donde que el profesor era drástico, ¿no? Usted cuéntenos, hay una experiencia muy marcada para usted. No sé si nos puede participar un poquito de esa experiencia. Era la década del 30, cuarto grado. El profesor se llama Juan de Dios Puga y fue una hora de geografía de nuestro país, Ecuador. Teníamos un mapa muy grande, limitaba con el Amazonas, limitaba con Colombia como siempre, pero era un triángulo tremendamente grande también. Nuestro territorio, país, ¿no? Nuestro territorio. Y hay veces que el compañero de al lado, igual que yo, medio juguetón, no entendíamos lo que el profesor estaba indicando en el pizarrón, en el mapa. Me llaman, Pazmiño, pase. Me da la varita y me dice, indíqueme dónde está el cantón Salica en la provincia de Loja. Cojo la varita y me quedo observando ya algunos minutos y no pude localizar el cantón Salica en la provincia de Loja por descuido, por juguetón. El profesor en ese entonces, muy colérico, me quita de la mano la varita y me da un trompón en la quijada. ¡Vago! Al asiento. Ahora no, pues. Ahora el profesor no le puede ni mirar. ¿Y cómo le ve a usted eso? ¿Está bien o está mal? Sabe que la educación, si bien es cierto, tiene su progreso, pero también su retroceso. El profesor tiene que ser siempre el maestro, como lo dice la palabra, el que enseña, pero también con un poquito de rigor, para que el alumno, además del respeto que se le tiene al maestro, le tenga un recelito en cuanto a su disciplina para no ser castigado. Ricardo, usted viene de una época o venimos de una época donde que nos reuníamos con los vecinos del barrio, las galladas, los vecinos, nos reuníamos para hacer deporte. Ahora ya no vemos a nuestra juventud que se reúna y participe de estas jornadas de deporte, bailes. A veces nos reuníamos para hacer poemas, para hacer música. ¿Cómo le ve usted ahora a la juventud? Bueno, ahora un poco descuidada en cuanto a la unidad del barrio. Sea porque todos ya estamos envejecidos, pero en cambio hay una juventud que viene atrás. Ellos deberían tomar la posta en reunirse entre jóvenes, entre adultos, y luego tener esa amistad de verdad que existía en años anteriores. Yo me acuerdo mucho de vuestro papá, de vuestro tío, Genarito, Jordán, de todos los vecinos, donde nos reuníamos para hacer programas en días festivos, y ninguno retrocedía de dar una cuota. Ricardo, usted ha tenido una vida sana, dedicada al atletismo. Cuéntenos, usted había sido presidente de la Federación Deportiva de Atletismo. Así es. Cuéntenos algo.
El deporte del atletismo me gustó desde la década del 40. Mi dirigente deportivo y entrenador fue Pupo Fierro, Genaro Fierro, profesor del Colegio Mejía. Desde ahí me agradó el correr largas distancias. Llegué acá a la ciudad de Ambato. Lo primero que hice es conversar con el presidente de la Federación Deportiva, el señor Palacios, en ese entonces, para que me autorice ocupar la pista de Bellavista y poder entrenar. De ahí ya me hice conocido de algunos deportistas, de algunos dirigentes, y entré. Y directamente en unas elecciones, los de la Asociación de Levantamiento de Pesas y otros más de fútbol han tenido la bondad de nombrarme presidente de la Asociación de Atletismo de la Federación Deportiva de Tungurahua. Eso duró hasta la década del 80. Usted organizó una competencia y justamente estaba Velasco Ibarra. ¿Usted conoció a Velasco Ibarra? A Velasco Ibarra le conocimos cuando tuvo la bondad de venir acá a la Plaza de Toros a la coronación de la reina de ese año, y ahí mi primer hijo Ricardo estaba en 6º grado ya. Entonces, para aquella cosa teníamos más de unos 20 deportistas de fondo en la federación, en la asociación, y organizamos una carrera atlética de postas que venía desde Mocha hasta Ambato, la Plaza de Toros, la llegada. Para esto, en nuestro hogar preparábamos unos cestos grandes de fruta, de fundas, con toda la fruta que sale aquí en la tierra, de las flores y las frutas. ¿Y con qué objeto? Llenábamos las 5 cestas, eran de 2 orejas, de 2 asas, las canastas, para que cuando lleguen los deportistas, en la posta, todos en grupo, uno de una asa de la mano derecha y el otro de la mano izquierda, la asa de la canasta, y repartían la fruta a todos los espectadores que estaban ahí. Eran otros tiempos, ¿no? Donde que la fruta, las flores era lo principal, ¿no? Ahora ya no vemos. Eso era de hacer la propaganda, no, sino hacer el sabor de las frutas, el sabor, el olor de las flores. Eso es lo que hacíamos. Usted, Ricardo, conoció a Carlos Rubira Infante, sí, uno de los máximos exponentes y compositores de nuestra música. A Rubira Infante tuve la oportunidad de conocerle cuando Radio Continental estaba ubicada en la calle Rocafuerte, donde ahora es la imprenta Morejón. Ahí era Radio Continental, propietario el señor Ricardo Proaño. Y enfrente vivía Pachito Rojas, padre de mi cuñado, doctor Jaime Rojas Zapata. Ricardo me dice, vamos a saludar a Rubira. Rubira Infante, dice, cantante y compositor, el que hizo tantas canciones. Bueno, le digo. Y mientras se ponía el disco en los respectivos instrumentos de ahí que tenía la emisora, el señor Rubira Infante nos obsequia una copa de whisky y seguía la conversación. Nos manda a otro lado, nos fuimos a otro costado donde estaban los aparatos transmisores y comienza él a tocar. Y a Pachito, papá de mi cuñado, repite otra copita, dice, pues a mí también me sirve, pero yo era jovencito, entonces ya no podía. Ricardo, en el trayecto de su vida, usted fue funcionario público también. También fui. ¿Por cuántos años fue funcionario público? 47 años. Carambas. ¿Jubilado cuántos años tiene? 22 años. 22 años de jubilado. Sí. Tiene usted actualmente 93 años. 92 voy a cumplir. ¿Ya? Pues ahorita tengo 91 años, 10 meses. ¿Y cuál es el secreto para mantener esa claridad en las ideas, en los pensamientos? ¿Qué recomendaría usted a los jóvenes? Siempre he dicho que eliminen lo que se llama el tabaco, eliminen el licor y el deporte,
El deporte es que practiquen el deporte. El deporte es el que nos hace ser querendones de uno mismo, porque al practicar el deporte, nuestra biomecánica, nuestro organismo funciona al 100%. Entonces, usted ha sido un autodidacta. ¿Le gusta la poesía? Le he visto que le gusta Juan Montalvo. ¿Algo que nos pueda declamar, nos pueda dar a conocer? ¿O alguna frase favorita suya? Bueno, hay muchas frases porque la filosofía es muy avanzada. Entonces leerle de un actor o de otro autor es entrar en la cabeza los buenos pensamientos de aquellas figuras eminentes en cuanto a la escritura se refiere. También nuestro maestro de los maestros, Juan Montalvo, tiene muchas sentencias en sus obras. ¿Alguna que nos podría citar? La política. La política. Él habla de la política, pero de aquí nadie conoce. ¿Por qué nadie conoce la política? Porque ahora es por un interés. Él decía que la política es estudiar, es discernir entre ideas para que el pueblo reciba esos beneficios de sus legisladores cuando ellos comiencen a ser buenos legisladores. O sea, la política es servicio, no es servirse de la política, que es lo que estamos viendo últimamente. Es servicio absolutamente, es negarse a uno mismo, trabajar por el bienestar de la gente. Pero ahora es todo cambiado. Ahora fíjese usted, doctor Jordán, tenemos 300 movimientos políticos. Yo reúno a mi vecino, a mi compadre, a mi comadre, les hago firmar y formo un movimiento. ¿Está bien o está mal? Antes teníamos el conservadurismo. Pero ¿qué sucede? Y el liberalismo. Que antes no era así, pues. Antes gastábamos nosotros el dinero para hacer un afiche. Ahora toda la ley les otorga dinero, pues. Entonces lo que persiguen es receptar ese dinero para beneficio personal, no para la política. Ricardo, el tiempo ha pasado, la salud es buena, nunca ha tenido graves problemas de salud. ¿Cómo no? Muchos graves. Pero aquí viene, digamos, la energía. Los genes de mi papá, de mi mamá, que han sido fortaleza. Mire usted que de un mes de abril al mes siguiente, mayo, tuve 2 operaciones. La una me extirparon el duodeno, la otra me dio oclusión intestinal. Me volaron 70 centímetros de intestino, lo más grave. Y luego otras más. Yo creo que Ricardo es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir. 93 años de edad. Una persona que es como todos, ¿no? Tendrá sus dolores, pero usted los ve muy lúcido, con buena capacidad para hablar, para conversar, para dialogar. Yo creo que son de los héroes anónimos que tenemos en nuestra ciudad. Gente que ha construido, que ha puesto su esfuerzo, su dedicación, su familia. ¿Cuántos hijos tiene Ricardo? 4 hijos. Los 3, Pazmiño Ponce, y el 1, Pazmiño Urrutia. ¿Ya? Todos profesionales, todos ya profesionales, ya. 2, 1 presente aquí en el hogar, los otros presentes en el Ecuador, vive en Guayaquil, el otro vive en Londres y el otro vive en Madrid. A su edad, Ricardo, ¿cómo le ve la vida? Yo le veo ¿Qué aconsejaría a los muchachos, ahora que vemos tanto muchacho que no tiene fuerza para soportar los problemas? Tanto muchacho que hoy se suicida, tanto muchacho que ahora dice que no tiene valor para seguir adelante. ¿Qué le aconsejaría usted a la juventud? Mira, yo veo que este es el hogar lo que tiene que, desde niño, seguir el ejemplo de papá y mamá para tener un pensamiento de libertad, no de libertinaje. Entonces, viendo esa cosa, el joven
iría por el camino del bien, porque a veces el consejo no vale, no hacen caso. Ahora mismo es muy difícil dar un consejo sano a un joven, porque le miren a uno la edad, ya no creen, pues ya. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos actualmente, ¿no? Los jóvenes deberíamos valorar a nuestros mayores, porque en ellos hay la fuente del conocimiento. El joven tiene mucha energía, mucha audacia, mucha capacidad por motivos de la juventud, pero el viejo o el adulto, el mayor, tiene el conocimiento y sabe lo que debe hacer. Entonces es importante que nuestros jóvenes, Ricardo, emulen a nuestros mayores. Yo creo que usted es una persona que ha dado mucho en su vida. Ha sido un ejemplo, porque llegar a los 92 años y tener su capacidad de análisis, de diálogo, de conversar, de darse cuenta de la cuestión política, cuando muchos jóvenes, 15, 16, 20 años, no les interesa la política, y usted tiene un criterio. ¿Qué aconsejaría a esos jóvenes entonces, Ricardo? Yo le aconsejaría que lean lo que era la Roma antigua. ¿Quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran los que dirigían al país, no eran los jóvenes. Que lean la antigua Roma, que lean lo que demuestra el conocimiento de la persona de muchos años. Eso sería la indicación más formal del momento. Bueno, Ricardo, yo quiero agradecerle por su tiempo, por su paciencia. Quiero agradecer a Pablo también, su hijo, que ha tenido la gentileza de traerlo. Hemos querido hacer un pequeño homenaje a todas estas personas, a estos adultos mayores que están en sus sueños dorados, ¿no? Que nos dejan muchas huellas, mucho conocimiento, mucha paciencia, y que los jóvenes a veces no la tenemos. Yo creo que es importante que los jóvenes vayamos soñando, aprendamos a soñar, jóvenes. Una persona como Ricardo creo que es un ejemplo a seguir. Yo quiero agradecerle, Ricardo. Ojalá más adelante podamos conversar varios temas, porque usted tiene mucho conocimiento y hay que aprovechar aquello. Yo quiero agradecer a todos los amigos que nos están viendo y que nos sigan, ¿no? Este es el segundo capítulo. Trataremos de mejorar y hacer mejor las cosas. Yo les agradezco. Una buena noche.